¿no? Porque ya está con nosotros Gaby Michi, tiene que ver con los antivacunas, este movimiento que está en todo el mundo. Gaby, querido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Diego? Sí, la verdad que lo que se vivió el fin de semana en Europa, en distintos lugares de Europa, fue impresionante. Esto que estamos viendo son imágenes de Francia, de Alemania, de Italia, del Reino Unido, de la gente que no solamente están en contra de las cuarentenas, como ha venido ocurriendo, sino que están en contra de la imposición obligatoria, que hacia eso está yendo países europeos, de la vacuna, Claro. ¿no? Recordemos, en el caso de Francia, el sábado hubo incidentes muy violentos con la policía, hubo alrededor de 200.000 manifestantes en distintas ciudades de Europa, de Francia, y el dato acá tiene que ver con lo que ha dispuesto el pase verde, el pase COVID, allí Emmanuel Macron, que es que para que vos puedas ir, por ejemplo, a museos, a actividades culturales o a un restaurante, a un bar, tengas que presentar tu certificado de vacunación. Certificado de vacunación en el caso de Francia que tiene que ser completo, con las 2 dosis de las vacunas que se están aplicando allí en territorio galo. Y por otro lado también, si no podés tener un test de PCR hecho las últimas 24 horas, pero ahora que tenés que pagar de tu bolsillo, ya no te lo da más el Estado francés, o un certificado de que atravesaste la enfermedad hace menos de 3 meses. Bueno, como hace tiempo está creciendo estas marchas contra este tipo de medidas, pero es una forma que ha encontrado el gobierno francés para ir llevando a que más gente vaya a vacunarse. En lo que pasó en Alemania, por ejemplo, ayer hubo 500 detenidos en marchas, también por las imposiciones de estas restricciones. Si bien no está todavía definido cómo va a ser el pase verde, allí en Alemania sí se determinó justamente que no van a poder ingresar ciudadanos de países que estén con alto riesgo de circulación de la cepa Delta. Sí. ¿No? Y bueno, lo que pasó es que habían autorizado marchas, pero en vehículos. ¿Qué pasó? Hubo gente que salió y manifestó en forma como transeúntes, digamos, a pie. Y eso no estaba permitido y por eso hubo 500 detenidos allí en Alemania en estas marchas contra justamente estas medidas. Lo mismo pasó en Italia. En Italia, recordemos, a partir del 6 de agosto empieza a funcionar este pase verde, que en definitiva es un pase COVID, como se le dice, donde se necesita tener al menos una dosis, es más light que el de Francia, digamos, al menos unas dosis, demostrar que pasaste la enfermedad en los últimos 6 meses o bien tener un certificado de las últimas 48 horas, un PCR que demuestra que no tenés el coronavirus en ese momento. Y por otro lado también el Reino Unido, que vuelve a tener manifestaciones en la calle. Esto es lo que está pasando en Europa, básicamente porque no aceptan estas medidas que han encontrado distintos gobiernos para llevar más gente a vacunar cuando han superado en Europa el 70% de los vacunados con una dosis de los adultos, el 57% de los vacunados con, digamos, el certificado completo, pero notan que hay lugares que tienen vacunas disponibles y que no logran perforar ese techo, ¿no? Claro. Y ahí dicen, la inmunidad de rebaño está demostrado que no se va a alcanzar con el 70%. Se necesita por lo menos el 90% de las personas vacunadas. Así que, bueno, las medidas que encontraron son estas, ¿no? Bueno, sí, y son medidas que me parecen razonables, ¿no? Frente a lo irracional de estas personas que entiendo que fruto del individualismo, ¿no? Más exacerbado, consideran que no tienen que vacunarse, que es una decisión de ellos y que solamente los afecta a ellos, cuando es falso completamente, porque vos bien lo mencionabas, ¿no? Sí, sí. No te vacunás únicamente por vos y para que el día de mañana, en caso de que contraigas COVID, bueno, reducir al mínimo la posibilidad de que termines una terapia intensiva y tenés la vacuna o incluso evitar que te contagies, sino porque el virus se va acorralando. Justamente la inmunidad de rebaño, con cualquier virus en la historia de la humanidad, lo que hace es ir acorralándolo para que quede cada vez más reducido y hasta incluso, como ya ha pasado en otras etapas de la historia de la humanidad con las vacunas, hacerlo desaparecer o al menos temporariamente al virus, ¿no? Exacto. Porque no tiene de dónde agarrarse. Bueno, es por eso que es tan importante y me parece a mí, como contábamos antes,
lo que había decidido el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con respecto a la vacunación obligatoria para todos los agentes del sistema, del sistema público, digamos, de Jujuy. Este tipo de medidas que toma Macron y otro tipo de medidas que se toman en Europa, me parece que son razonables, ¿no? Cuando llega un punto ya donde está la vacunación muy avanzada, bueno, hay que pasar al carácter obligatorio para que los que no se están vacunando se vacunen, ¿es así? Es una cuestión de salud pública y Exacto. nunca en salud pública el derecho individual puede estar por el derecho colectivo. No, totalmente. Muy claro. Gracias, Javi. De nada. Y claro, hay personas que están lógicamente preocupadas porque por más de que la vacuna